Conocer es la base de la confianza, y la confianza es la base de la obediencia. El vínculo entre esas cosas es lo que vamos a estar juntos analizando hoy, aprendiendo en este nuevo servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean todos muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana. Pascua 5. El camino de la obediencia. Dios Todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna. Concede que conozcamos tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Conocer qué camino es el mejor camino es asegurarse de llegar en verdad al destino. A veces hay varios caminos que nos llevan a él, aun cuando no siempre todos son buenos o convenientes. En el caso de la verdad, en términos absolutos, de acuerdo a lo que Dios dice, el camino a Él mismo es uno solo, a través de Jesucristo. De eso no hay ninguna duda ni puede haberla, pues solo Él es el Redentor, quien sacrificó su vida por la nuestra. Y el camino de seguir a Cristo a veces puede parecer duro y aún serlo. Sin dudas, en muchas ocasiones estaremos tentados a tomar el camino más fácil, a encontrar atajos, a trastocar la verdad inconveniente por una mentira conveniente. Por eso la obediencia ayuda. Las reglas y consejos de Jesús nos dan una guía que nos lleva a la vida real, señales seguras del buen camino. Son como un guardrail, una valla de protección que impide que salgamos del camino y caigamos al abismo, aquí y en la eternidad. Ojalá las conozcamos y obedezcamos para llegar a un buen destino. La lectura está tomada del libro de Salmos, Salmo 66, versículos 1 al 10. Alabanza a Dios por sus asombrosas obras. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Es palabra de Dios. La palabra de hoy está tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 32 al 40. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otras naciones, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te ha mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú,
y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es palabra de Dios. La lectura de primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el poder del Espíritu que nos ha dado. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Este es el Evangelio de nuestro Señor. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús estaba por partir de este mundo y dejando a sus discípulos algunas instrucciones para el futuro. Y la instrucción importante que les dio es esta: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Si ellos obedecen sus mandamientos, entonces Él irá al Padre y enviará al Paracletos, al Espíritu de Dios, para que los acompañe siempre. Una fantástica frase, muy potente, pero tiene muchas implicancias. Acá hay una condición para que esto se dé. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo demostrar el amor por alguien como Jesús, que estaba yéndose? ¿O cómo hacerlo cuando Él ya se había ido, como pasó poco tiempo después? Se hace por el llanto, por las eulogías en su nombre, por los discursos que se hacen en los actos in memoriam de alguien. No, el amor por esa persona se demuestra en los actos posteriores, en el compromiso con esa persona, con su enseñanza, con su legado. Los cristianos así demuestran su amor por Cristo, su vocación, a través de la obediencia a los mandatos de Cristo, a pesar de que ellos puedan implicar dificultades, naturalmente que les van a implicar. Entonces, el amor por Cristo no se demuestra con palabras nomás. Qué bueno que era Cristo, qué lindo Jesús, las cosas que hizo. Se demuestra en hechos, en la obediencia. ¿En obediencia a qué? A sus mandamientos, a sus mandatos. Y esto nos lleva al nudo de la cuestión, ¿no? Hoy, que es el tema de la obediencia, que es un tema tan difícil en este tiempo, tan difícil.
es el signo de este tiempo, prácticamente el problema de la obediencia. La palabra castellana obediencia deriva de una palabra latina, naturalmente, que es obediere, y es una palabra compuesta por ob, que es por causa o en virtud de algo, y audire, que es escuchar. Es una actitud que tiene que ver con el escuchar. ¿El escuchar qué? El escuchar órdenes y el acatar esas órdenes. Es una actitud de acatar órdenes, de cumplir reglas, cumplir normas. Es esencial para las relaciones humanas, es esencial para el orden. Asume que existe tal orden. Y existe además, dentro de esa presunción, una asimetría. Existe alguien que tiene más conocimiento, más sabiduría, tiene el atributo de ordenar, y existe alguien que por su condición, por su rol, tiene que obedecer para que pueda cumplirse. Es estricto, no es algo optativo en ese sentido, ¿no? De hecho, en sentido estricto, obedecer es cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Por eso presume la existencia de autoridades. Si asumimos que nadie es autoridad de mí, que yo soy la última autoridad por sobre todas las personas, entonces no existe la posibilidad de la obediencia. La obediencia presume la existencia de esta asimetría y que existe un orden y que hay que obedecer normas, reglamentos, reglas, para que ese orden se pueda no solo establecer, sino también cumplir. De no ser así, caemos en la anomia, ¿no es cierto? El no regir de ninguna norma. Si yo no obedezco a nadie, me obedezco a mí mismo, nada más. Bueno, voy a ser el constructor de la norma y el hacedor de la norma. Y las normas van a variar en función de mi voluntad, tantas veces como yo quiera. En la fe cristiana es innegable, es incuestionable la autoridad de Dios, porque los cristianos sabemos que existe tal orden, existe un orden en la creación, existe un creador que hizo toda esa tarea. Existimos nosotros, que somos parte de esa creación, y obedecemos a Dios por su sabiduría y su bondad infinita para con nosotros. De no ser así, violaríamos esa regla inicial que tiene que ver con que existe ese orden y que para que se cumpla tal orden tenemos que obedecer y Él tiene que mandar. En ese sentido, los mandamientos de Jesús son órdenes, son preceptos, órdenes superiores, imperativos, no son optativos, porque si no se viola ese principio de orden. Son instrucciones para poder alcanzar el conocimiento pleno o el dominio de una situación, para que se concrete esa situación. Son directivas también. De no cumplir esas directivas, no se va a lograr el objetivo. ¿Y cuáles son las órdenes más importantes de Jesús, los mandamientos? Bueno, en la lectura previa que nos hicieron de la carta del apóstol Juan se nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Primero es creer en ese nombre, porque sin eso no viene lo siguiente, que es amarnos unos a los otros. Porque si no hay alguien que esté por encima de nosotros y que nos ordene hacerlo y que nos dé las formas de hacerlo, pues eso no va a suceder. Y continúa el apóstol Juan: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros entonces? Por el Espíritu que nos dio. Vale decir que si yo obedezco el mandamiento de Dios, entonces se garantiza el hecho de que yo permanezco en Dios. Empiezo a estar en unión con Dios y Dios permanece en mí. Empieza a darse ese orden sagrado que Dios estableció para que funcione este sistema que Él diseñó.
¿Cómo sabemos entonces que permanecemos en Dios? Bueno, es simple, dice, porque el Espíritu Santo es quien nos acerca a esa realidad, quien nos permite llegar. Y ese Espíritu es aquel del que hablaba Jesús antes. Era mejor que Él partiese para que viniese ¿quién? El Consolador, el Paracletos, el Espíritu de verdad que permanecerá con ustedes. Muy bien, esto es un sistema que cierra. Ahora, ¿y si no obedecemos? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, el Espíritu 17 nos dice, cuando habla del Consolador, ¿no es cierto? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conocen. Aquel que no tiene esa vida espiritual, aquel que no tiene al Espíritu de Dios morando en su vida, no puede ver la realidad espiritual. Eso es lo que dice Jesús. Si no tenés ese equipamiento, entonces estás inhabilitado para poder ver la realidad espiritual, para vivir en esa realidad espiritual en forma efectiva. Podrás ver algunas cosas, podrás sentir algunas otras, sí, pero no vas a verlo en forma efectiva y completa, de ninguna manera. Vas a estar muy lejos de eso. De hecho, hay personas que, por el hecho de profesar verbalmente una fe, profesar verbalmente en todo caso una fe cristiana, cree que con eso es suficiente para tener vida espiritual, efectiva, donde haya cambios, transformaciones, donde haya poder de Dios, cambios positivos. Pues no necesariamente. Lamentablemente existe la posibilidad de obedecer solo de palabra, como también nos alerta el apóstol Juan cuando dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Dios. Es así como el famoso senador romano Catón el Viejo decía: res non verba, hechos, no palabras, o los hechos ratifican o deniegan las palabras. Palabras, 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 palabras abundan. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, todos tienen sus argumentos, pero los hechos de los que hablan ratifican o deniegan sus dichos. Y eso es lo que nos dice también el apóstol Juan. Es posible amar a Dios de palabra, solo de frases, de hechos, de repetir, de cosas que me enseñaron, de cosas que convienen, que salen lindas, mensajitos que son agradables. Sí, es posible. Ahora, ¿eso garantiza una vida espiritual, una conexión con Dios y una conexión profunda con la iglesia de Dios? No, no lo garantiza, de ninguna manera. Lo que garantiza eso es esto otro, es el obedecer lo que Dios dice. Si a la iglesia le dio mandamientos, obedecer los mandamientos que Dios nos dio. Las consecuencias de obedecer son claras. El Señor Jesús dice, el verso 16, yo seré su intercesor ante el Padre. Yo le pediré al Padre. Primera consecuencia, es decir, que contamos con Jesús como nuestro propio intercesor ante Dios, Padre, nuestro abogado, nuestro defensor. Está ahí intercediendo por nosotros. Segundo, nos dará el Espíritu Santo de Dios. Les dará otro Consolador para que nos acompañe siempre. Es decir, que siempre vamos a estar con el Espíritu Santo aquí. Si obedecemos, el Espíritu estará. Si no obedecemos, no. El Espíritu huye de aquellos que no obedecen a Dios. En este caso, al obedecerle, hay una garantía. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Podremos reconocerlo, tendremos vida espiritual. Si el Espíritu habita en nosotros, reconoceremos esa vida espiritual. Nos sonará familiar. Empezaremos a vivir de modo tal de que se nota en nuestras vidas que existe eso. Cuidado, si el Espíritu Santo no habita en nosotros, es un autoengaño. Podremos hablar mucho y decir cosas mejores, peores, lindas, pero eso no va a ser un cambio efectivo. No lo voy a vivir, lo voy a percibir y no va a haber cambios buenos en la vida mía ni en lo que me rodean. Siguiente dice, yo no les voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Jesús dice, si obedecen mis mandamientos, yo viviré con ustedes.
volveré a ustedes. Él prometió que Él va a volver y va a llevar a quienes le han obedecido, no al resto. Podremos reconocer a Jesús en nuestra vida y en los demás, porque dice, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo mientras ustedes también vivirán. Aquellos cuyo Espíritu Santo habita, efectivamente, apuntarán su vida ahí y reconocerán a Jesús en su vida. Y la reconocerán también en los demás, y serán entonces su iglesia. Finalmente dice, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, es decir, que tendremos vida con Dios, en Dios, aquí y en el más allá. Son promesas tan grandes, tan elocuentes, que son casi increíbles. Y solo son creíbles porque las dice Él, porque las dice que no puede mentir. Él nos garantiza esa vida espiritual, pero sobre la base de que de ese compromiso de aceptar que el Espíritu de Dios venga a mi vida, se manifieste a través de la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo no es meramente proponer, meramente decir, meramente proclamar, meramente mandar mensajes, es vivir con Jesucristo. Jesús dice, es uno con el Padre. Vivimos en y con Jesús a través de la fe, del amor, de la obediencia. Sin obediencia no hay amor. Los que somos papás o mamás sabemos bien eso. Sin obediencia no hay amor real. Y Jesús vive en nosotros a través de su Espíritu. Él envió su Espíritu para seguir viviendo en nuestros corazones. Esa es la condición básica, sine qua non. No puede vivir Jesús en nuestras vidas, en nosotros, sino a través de su Espíritu. Y su Espíritu solo permanece en nosotros si nosotros obedecemos a Dios. Si no, no tiene mucho que hacer en nuestras vidas. Lamentablemente, esa es la realidad. Si entendemos esto, entonces sí, como dice Jesús, seremos uno con Él. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Amor y obediencia. ¿Se puede hacer amigo de alguien sin comprenderlo, sin entenderlo, sin conocerlo? No, definitivamente no. ¿Y qué pasaría si entonces no entiendo a Jesús? No entiendo a su Espíritu, no me conecto con Él, no me conecto con Jesús. No existe esa transformación. Por eso, cuando conozco a Jesús, mientras más le conozco, más le obedezco. Es natural en mí obedecerle. Cada día que le conozco más a Dios, cada día le obedeceré más, porque entiendo más su persona, entiendo más su visión del mundo, entiendo más su visión de mi persona y entiendo mucho más el proyecto de Dios para mí y para este mundo, con lo cual la obediencia se va volviendo más y más natural, completamente lógica, como el escritor Peter Fossat dijo en una ocasión: el primer deber de toda alma no es encontrar su libertad, sino encontrar su autoridad. Necesitamos la autoridad de Dios, necesitamos el orden de Dios, porque si no nos convertimos en lo que nosotros no somos. Es el triste caso de la persona que dice obedecer a Dios, pero se obedece solo a sí mismo. Está perdido, se está autoengañando, porque si yo no obedezco lo que Dios dice y obedezco mis propias reglas, me estoy poniendo en la peligrosa situación de ser un Dios en minúsculas que dice, ordena y hace, que profetiza su acción y después lo hace, lo cual no tiene ningún mérito y no es nada extraño. Pero también asegura que perpetuamente estará decidiendo por el discurso y el decurso de toda su vida y de quienes lo rodean, y estará todo el tiempo luchando con esa tensión, para lo cual no estamos preparados, para definir todo el bien y el mal, todos los caminos éticos y morales de este mundo.
nos vamos a volver a equivocar una y otra vez y vamos a estar perdidos en este mundo que no podemos llevar encima. Es un poco la situación cómica, ¿no?, y patética de esa película que muchos de ustedes habrán visto, Todopoderoso, donde Jim Carrey intenta ser Dios. Y al principio parece tan lindo, ¿no? Quiero, tengo. Todo es instantáneo y después se transforma en un desastre, en un cataclismo. No puede vivir ni 10 segundos más así. Naturalmente, nosotros no fuimos creados para ser Dios. Fuimos creados para ser criaturas de Dios, para ser parte de la iglesia de Dios y para ser uno con Dios el día de mañana con Cristo Jesús. Por eso, como corolario de esta charla, claramente la conclusión es que conocer implica obedecer. Si yo conozco a Dios, naturalmente voy a obedecer a Dios. No me va a ser muy esforzado a hacerlo, aunque me cueste esfuerzo a veces obedecer. Voy a saber que es por una causa real y que es por mi bien y no es por el bien de Dios. A Dios no le hace más bien o menos bien que yo obedezca. A Él le agrada que yo obedezca porque me hace bien a mí. El verdadero cristiano tiene a Dios por delante de todas las demás ideas y prioridades humanas. Los mandamientos de Cristo son inapelables porque Él sabe más, porque Él nos conoce más. Por eso, desobedecer sistemáticamente a Cristo va contra nuestra propia naturaleza. Es nuestra perdición, no la de Él. Él no le cambia más que lo pone triste, pero no le cambia su esencia. A nosotros sí. A nosotros nos hace daño. Como cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo: ¿por qué te das coces contra el aguijón? ¿Por qué te dañas vos mismo? No puedes pelear contra Dios. Cuando nosotros nos equivocamos, entonces, desobedecemos los mandamientos, tenemos la forma de restaurarlo eso. Nos arrepentimos, volvemos hacia atrás, volvemos a Dios a través del amor de Cristo, a través de la convicción del Espíritu Santo, de la fuerza que nos da, del sabernos perdonados, del sabernos que somos parte de esta unidad con Él, a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo contrario es absurdo. Lo contrario es ponernos en una situación que no nos conviene, que nos hace daño, que no tiene un buen fin. Por eso les invito a preguntarse: ¿quién es hoy la autoridad real de sus vidas? ¿Cómo están los mandamientos de Dios en sus vidas? ¿Cuáles son las prioridades de Dios que se están aplicando en sus vidas, en su familia, en su persona, en sus finanzas, en sus proyectos personales? ¿Dónde están los mandamientos de Dios en esos ámbitos? Es un tema para que pensemos, para que meditemos y para orar. Pedir que Dios nos envíe su Espíritu y que nos ayude a poner orden, a conocerle más y a obedecerle. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz,
aquí estoy yo. Santiago el Apóstol. Hoy 1 de mayo recordamos a Santiago el Apóstol de Jesucristo. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea y que su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a Santiago, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado, tanto que lo llamaban el obispo de Jerusalén. También cuenta que la primera vez que subió a Jerusalén después de su conversión fue a visitar a San Pedro y no ve a ninguno de los otros apóstoles sino solamente a Santiago. En la carta que San Pablo escribe a los Gálatas afirma: Santiago es, junto con Juan y Pedro, una de las columnas principales de la iglesia. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio, fue el apóstol Santiago el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. Egesipo, el historiador del siglo II, dice: Santiago era llamado el Santo. Tenía un estilo de vida muy austero. Pasaba tanto tiempo arrodillado orando en el templo que al final se le hicieron callos en las rodillas. Lo hacía orando a Dios por muchas horas y pidiendo perdón por los pecados del pueblo. La gente también lo llamaba el que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús movidos por sus palabras y su buen ejemplo. El historiador judío Flavio Josefo refiere que fue condenado a ser lapidado por el sumo sacerdote Anás II. Egesipo refiere con detalle su martirio. Dice que fue arrojado de las almenas del templo. Pudo incorporarse y poniéndose de rodillas oraba por sus asesinos. Josefo también afirmó que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, quien era considerado el hombre más santo de su tiempo. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Biblia, la que se llama Carta de Santiago. Un mensaje hermoso y sumamente práctico donde nos enseña frases tan importantes como estas. Si alguien se cree una persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es inútil. Si alguno está triste, que ore. Si alguno se enferma, que llamen los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. Pero la frase más famosa de la Carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Qué bueno es haber estado con ustedes hoy. Gracias por estar siempre buscando la palabra de Dios, buscando la comunión con la iglesia aquí en este servicio dominical. Les decimos que están muy bienvenidos a participar en todo momento, a ir a buscar estos recursos durante la semana, a compartirlos también con personas que lo necesitan, especialmente en este tiempo de pandemia que estamos viviendo juntos. Es importantísimo el ánimo, el conocer a Dios, el conocer sus mandamientos, el conocer su palabra, el tener comunión los unos con los otros para acompañarnos, seguir siendo la iglesia de Jesucristo cada día más. Les animamos a llamarse, a estar en contacto, a vincularse, especialmente con aquellos que están más necesitados por salud, por consuelo. Les animamos en esta semana. También les animamos a participar de las diversas reuniones. Tenemos reuniones de oración el día viernes a las 9 de la mañana, reuniones de estudio bíblico a las 9:40 horas y a las 20 horas del día viernes. Les invitamos así, aquí tienen en las placas la invitación para las mismas. También los que quieren seguir colaborando con la marcha de la iglesia también están invitados a hacerlo. También les enviaremos a vuelta de correo la información correspondiente. Y nos despedimos en oración. Señor, te rogamos que nos ayudes a conocerte para poder obedecerte. Y obedeciéndote, conociendo tus mandamientos y obedeciéndolos, conociéndonos a nosotros, conociendo a nuestros hermanos, conociendo a quienes nos rodean y obedeciendo tu mandato, así ser tu iglesia, así ser las personas que tú quieres que seamos y así ser felices. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y tengan una muy buena semana.
perseguía, jinete y caballo, echado a la mar, echado a la mar. Quien los perseguía, jinete y caballo, echado a la mar.